Hola a todos, mi nombre es Jorge Claro Gaspar, alumno del ISIL del curso de Diseño y Programación de Base de Datos. En este corto video trataré de enseñar cómo manejar grandes cantidades de datos usando agrupaciones como Group By y agregaciones como min, zoom, min, max y count y abg. Primero definamos qué es Group By. Group By sirve para agrupar datos según algún parámetro determinado. Podemos solicitar datos de alguna tabla y pedir que aquellos datos estén agrupados de una forma determinada. Para eso veamos un ejemplo. Aquí yo tengo mi SQL Server instalado en un Windows Server. Tengo mi base de datos Marker Perú y con ello vamos a trabajar con la tabla producto. ¿Okay? Veamos qué es lo que tengo en mi tabla producto. Tengo allí categoría, allí proveedor, nombres y unidades. Entonces, como le dije, Group By sirve para agrupar en una forma determinada, ¿no? Hagamos un ejemplo. Por ejemplo, select ID categoría. Quiero saber la ID categoría de producto, de la tabla producto, agrupado por ID categoría. Entonces, ¿qué es lo que me va a resultar de esto, de esta sentencia? Me va a resultar cuántas categorías existen en ID categoría. Si nos fijamos en realidad en nuestra tabla producto, en ID categoría tiene varias filas repetitivas y con el comando con group by lo que he hecho es no mostrarme esas tablas repetitivas, sino agruparlos o saber la cantidad de cuántas categorías son, ¿no? Ese es por el lado de group by. Ahora, existen agregaciones básicas que soportan todos los gestores de base de datos. Como les dije, tienen el count, que el count lo que hace es devolver el número total de filas seleccionadas por una consulta. Tienen el min, tienen el min que devuelve el valor mínimo del campo especificado. Tienen el max que suma los valores del campo. Tienen el abg, que es el que devuelve el promedio de un campo especificado. Y esto solamente se puede utilizar con columnas numéricas. Veamos un ejemplo con code. Por ejemplo, de mi misma tabla select producto, ¿ven? De mi misma tabla select producto, vamos a, por ejemplo, yo deseo contar cuántos ID productos existen. Si vemos aquí, son, si contabilizo, a ver un momento, son 138 ID productos. Entonces yo con un solo comando, con una sola sentencia, yo podría saber la cantidad. Veamos. As de ID producto. De la tabla producto. Y me debe figurar lo que hemos visto hace un momento. ¿Ven? 138. Esto, como les dije, el count nos sirve para contabilizar las filas. Ahora veamos un ejemplo con min, que es el campo mínimo. Para esto hagamos un ejemplo. Select, se me ocurre que sea ID categoría. ID categoría. Ponemos min. Se me ocurre que sea el precio. Había una columna precio proveedor. Precio proveedor. ¿De quién? ¿O de qué? De la tabla producto. Y lo agrupamos por ID categoría. ¿De acuerdo? Con esto nos debe figurar el, digamos así, el precio mínimo, el precio mínimo del proveedor de cada categoría. Es 0.4 en la categoría 1, en la categoría 2 el mínimo es el 5.50, en la categoría 3 es 0.50 y así van resultando. Si yo por ejemplo deseo saber cuál es el máximo,
lo mismo, digamos, la misma secuencia. Hay que tener una cierta lógica para poder, por ejemplo, yo deseo saber el máximo y aquí ya me bota el máximo de cada categoría. ¿Ven? Y si por ejemplo, ahora toquemos el tema del promedio. Si yo deseo saber el promedio del mismo ID categoría ABG, y utilizamos el mismo precio proveedor de quién, de producto, y lo agrupamos por categoría, group by ID categoría. Con esto nos debe figurar el promedio de por cada categoría. Y eso es todo. Es algo muy sencillo. Solamente hay que tener cierta lógica para ejecutar las sentencias. Y muchas gracias.